¿Pero ni siquiera sabes tirar de la cadena sin montar este asco, Ramiro? La luz del pasillo me explotó en la cara a las 3:07 de la madrugada. Yo seguía con la mano en el pulsador roto del baño, descalzo, humillado, dentro de la casa que había levantado ladrillo a ladrillo. Detrás de Nerea apareció mi hijo Iker medio dormido. No dijo nada, y ese silencio me partió más que el grito. Quédate hasta el final, porque lo que hice al amanecer les cambió la vida para siempre. Me llamo Ramiro Salvatierra. Tengo 64 años y durante 4 décadas fui jefe de obra en media Comunidad Valenciana. He visto edificios levantarse desde un solar embarrado hasta convertirse en bloques de viviendas con piscinas en la azotea. He dirigido reformas, he corregido chapuzas ajenas, he salvado presupuestos imposibles y he dormido menos de lo que cualquier médico consideraría sensato. Mis manos están llenas de pequeñas cicatrices que ya casi no se ven, pero que todavía me recuerdan quién soy cuando alguien intenta convencerme de lo contrario. Por eso aquella madrugada dolió de una forma especial. No era solo un reproche, era una expulsión. Nerea no me estaba riñendo por un baño mal descargado. Me estaba diciendo, con esa voz seca que siempre usaba cuando quería hacer daño sin despeinarse, que yo me había convertido en un estorbo en mi propia casa. El pulsador de la cisterna llevaba una semana fallando. Yo mismo había pedido a Iker que comprara la pieza para cambiarla, porque ya no me agachaba con la misma facilidad y prefería evitar pasarme la noche desmontando el mecanismo. Iker me dijo que sí, claro. Luego se le olvidó. A las 3:07, con la casa en silencio y la humedad de octubre pegada a las paredes, fui al baño pequeño del pasillo. Pulsé una vez. El agua apenas bajó. Pulsé otra. Nada. Entonces se encendió la luz y apareció Nerea con la nariz arrugada. ¡Qué pesci! De verdad, Ramiro. No sé cómo puede ser tan dejado. El pulsador está roto, le dije sin alzar la voz. Ya lo comenté. Siempre tienes una excusa. Siempre. Detrás de ella, Iker carraspeó. Me miró un segundo y bajó los ojos. Yo habría preferido un insulto suyo antes que aquella cobardía. No discutí. Nunca he creído en las escenas inútiles de madrugada. Cogí la escobilla, limpié el váter, fregué el suelo, repasé el lavabo y dejé el espejo sin una sola salpicadura. No lo hice por ella. Lo hice porque yo no iba a parecer el hombre sucio y torpe que acababa de describir. Cuando apagué la luz, la casa me pareció distinta. La misma tarima de roble que pagué con la prima de una promoción en Torrent. El mismo pasillo donde marqué con lápiz, muchos años antes, la altura de Iker cuando todavía me pedía que lo subiera a hombros, las mismas puertas lacadas que elegí con mi mujer, Clara, poco antes de que un cáncer absurdo se la llevara. Todo seguía en su sitio, y sin embargo, yo ya no estaba en el mismo lugar. No volví a dormir. Me senté en la cama de la habitación pequeña, la que yo mismo cedí cuando Iker y Nerea se instalaron en casa por unos meses. Eso había sido 2 años y 4 meses antes. Iker se había quedado sin trabajo en una consultora de logística. Nerea trabajaba entonces a media jornada en una clínica estética y decía que con alquileres así era imposible ahorrar. Yo llevaba 1 año viudo, la casa se me hacía enorme y ver a mi hijo cerca me pareció, en ese momento, una forma de no escuchar tanto el silencio. Les di la suite principal porque era luminosa y tenía armario-vestidor. Iker protestó lo justo para no quedar mal. Nerea aceptó en 5 segundos. Meses después ya no hablaban de ahorrar, sino de cambiar de coche, escaparse a Javea, cenar donde les apetecía y esperar a que el mercado mejorara. La comodidad tiene una capacidad brutal para disfrazarse de necesidad. A las 7:30 fui a la cocina. Nerea estaba preparando café y mirando vídeos en el móvil. Iker ajustaba el nudo de la corbata frente al reflejo del horno. Ninguno dijo buenos días. Serví mi taza, me senté, y el silencio se alargó lo justo para resultar ofensivo. Fue Iker quien lo rompió. Lo de anoche, Nerea estaba cansada. Yo di un sorbo. No estaba cansada. Estaba clara. Iker apretó la mandíbula. Nerea dejó la taza en la encimera con un golpecito seco. Aquí solo necesitamos que las cosas funcionen sin sobresaltos, dijo. Nada más. Me quedé mirándola unos segundos. Hablaba como quien da normas a un empleado. Entendido, respondí. Y lo decía en serio. Solo que no en el sentido que ellos imaginaron. En cuanto se marcharon, me quedé en el salón sin moverme. La casa respiraba de otra forma cuando ellos no estaban.
Miré el sofá de cuero color miel que traje de una tienda de diseño de Paterna después de cerrar una obra especialmente complicada. La mesa de comedor heredada de mi padre. Las 6 sillas, restauradas por mí. Una a una. La vajilla guardada en el aparador que había elegido Clara. El televisor. Las lámparas. La cafetera. La nevera llena con comida que había pagado yo el domingo. El router. La calefacción. La alarma. Las cuotas del seguro. El IBI. La electricidad. El agua. Todo lo que ellos llamaban normalidad tenía un origen. Y ese origen llevaba mi nombre. Fui a mi habitación, abrí el cajón de abajo de la mesilla y saqué una libreta de tapas negras donde apunto teléfonos de gente que no falla. Busqué el número de una empresa de mudanzas de Quart de Poblet, cuyo dueño, Julián, había trabajado conmigo en varias promociones de oficinas. Llamé. Ramiro, dijo nada más oírme. Necesito el camión grande, hoy. Hubo un silencio breve. ¿De cuánto grande hablamos? Miré alrededor y sentí una calma extraña, limpia, casi matemática, de todo lo mío. No hizo preguntas. Me dijo que a las 9 estaría allí con 2 operarios. Colgué, cerré la libreta y me miré las manos. No temblaban. Los 40 minutos siguientes los dediqué a recorrer la casa, como si inspeccionara una promoción antes de la entrega. No con nostalgia, con precisión. Fui señalando mentalmente lo que se quedaba por estar empotrado y lo que salía porque era mío: el sofá, la mesa, las sillas, los cuadros que no fueran fotografías familiares, el aparador, los pequeños electrodomésticos, la televisión, la butaca de lectura, la alfombra persa que Clara había comprado en Granada, el colchón de la habitación principal, porque también lo pagué yo, las mesillas, la cómoda, las lámparas de pie, las cortinas del salón, incluso las cajas con vino guardadas en el armario del recibidor. No iba a tocar su ropa, sus ordenadores, sus cosméticos ni sus papeles. Esto no era un arrebato. Era una delimitación. A las 8:58 oí el motor del camión. Julián se bajó con la misma cara de siempre, curtida, práctica, incapaz de sorprenderse demasiado. Nos dimos la mano en la entrada. ¿Seguro?, preguntó, mirando la fachada. Más que nunca. Entraron en silencio. No di grandes explicaciones. Solo fui indicando. Esto sale. Esto también. Aquello del comedor también. Las lámparas del salón no. Las del aparador sí. Uno de los operarios, un chaval moreno con tatuajes en el antebrazo, acabó preguntando. ¿Lo saben? Lo sabrán, dije, y siguió trabajando. Ver cómo desaparecía el salón pieza a pieza no me produjo rabia ni tristeza, me produjo verdad. El sofá salió primero, luego la mesa baja de nogal, después la librería baja donde Clara guardaba álbumes y que ahora solo tenía revistas de Nerea sobre decoración nórdica y recetas imposibles. Cuando se llevaron la mesa de comedor, el espacio empezó a sonar. Las casas vacías siempre tienen un eco que se parece a una confesión. En la cocina empaquetaron la cafetera, la tostadora, la batería de cocina buena, el robot, las copas, el juego de cuchillos alemanes que compré en una feria de proveedores. Abrí la nevera y empecé a sacar la compra. Yogures, verduras, carne, queso, botellas de agua, táperes. El operario tatuado me miró raro. También la comida. También la pagué yo. No dijo nada más. Pasé por delante del dormitorio principal y me detuve en el umbral. La cama sin hacer, la chaqueta de Iker tirada en una silla, los perfumes de Nerea en fila como soldados, los zapatos caros apoyados sin cuidado sobre la alfombra. Aquella habitación había sido mía y de Clara durante 27 años. Allí lloramos, nos reconciliamos, planeamos viajes, discutimos por tonterías y nos agarramos la mano hasta que el dolor ya no le permitió dormir tumbada. Yo mismo se la cedí a mi hijo pensando que aquello era amor. No. Aquello fue una renuncia mal administrada. Se llevaron la cama, las mesillas y la cómoda. Dejé sus maletas, su ropa y sus objetos personales intactos. Al salir, el cuarto parecía más grande y mucho más frío. A media mañana ya no quedaba casi nada que ablandara la casa. El sol entraba sin obstáculos y las paredes devolvían la luz de una manera despiadada.
En el baño pequeño, el de la humillación, levanté la tapa del inodoro y escribí con rotulador negro en la parte interior, donde solo se vería al abrirlo: «Ahora sí está limpio». No era una rabieta, era una frase de cierre. Julián me encontró allí unos segundos después. «Terminamos en 10 minutos». Asentí. En cuanto se marcharon con el último bulto, recorrí de nuevo el pasillo, apagué luces, dejé la nevera vacía y desenchufada y cerré la puerta de entrada. El clic de la cerradura sonó más firme de lo habitual. Metí las llaves en el bolsillo y supe que no iba a volver a dormir aquella noche allí. Desde el coche llamé a la compañía de Internet. Pedí suspensión inmediata por ausencia temporal en la vivienda. Luego a la eléctrica para bajar el suministro al mínimo y cortar al día siguiente. Luego al seguro, a la alarma y al banco. En el banco solicité retirar a Iker y a Nerea como autorizados de mis cuentas y cancelar las transferencias periódicas que yo mismo había empezado a hacer cuando juraban que sería solo por unos meses. La empleada me preguntó si estaba seguro. Le dije que había pocas cosas tan seguras como aquella. Lo más curioso fue que en ninguna llamada sentí culpa, solo exactitud. Reservé una habitación en un hotel discreto cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No quería lujo, quería distancia. Subí a la planta cuarta, dejé la bolsa de ropa sobre una silla y al encender el móvil después de casi una hora en silencio, empezaron a entrar las llamadas. Iker primero, 3 seguidas. Nerea después. Otras 4. Mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona el wifi? ¿Qué broma es esta? No respondí enseguida. Me senté en la cama, saqué la carpeta donde guardaba escrituras, recibos, pólizas y extractos, y los ordené con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. Los documentos tienen algo casi ofensivo, no admiten relatos alternativos. A la 5ª llamada contesté: «Papá». «¿Qué demonios pasa?», soltó Iker sin respirar. «Hemos llegado, y no hay sofá, no hay mesa, no hay nada». Escuché la voz de Nerea al fondo, aguda, cortando el aire. «Lo he retirado». «¿Retirado? ¿Retirado a dónde?» «A un lugar que no es tuyo». Silencio. Después, la respiración acelerada de mi hijo. «Papá, esto no es normal». «No. Normal tampoco fue lo de esta madrugada». Hubo una pausa corta. Nerea se pasó. «Vale, pero esto es mío, Iker. La casa es mía, los muebles son míos, las cuentas son mías, la comida es mía». Nerea me arrebató el teléfono de sus manos. La oí cambiar de posición. «Ramiro, ahora mismo vuelves y arreglas esta locura». «No es una locura, es un inventario». Y colgué. Aquella noche cené solo en el restaurante del hotel, un solomillo poco hecho y agua. No tenía hambre de discusión. Volví a la habitación y seguí ignorando mensajes cada vez más nerviosos. Primero fueron exigencias, luego reproches, después preguntas. Al final, súplicas disfrazadas de pragmatismo. «Necesitamos hablar como adultos». Me hizo gracia esa frase. Los adultos suelen aparecer justo cuando se corta la financiación invisible que los ha sostenido. Dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente me senté en una cafetería frente a la casa. Pedí un café doble y me coloqué junto al ventanal. No quería esconderme. Quería mirar sin intervenir. A las 8:03 llegó la furgoneta de la compañía eléctrica. 2 técnicos hicieron su trabajo en menos de 10 minutos. No hubo escena, ni ruido, ni juicio moral. Simplemente, el suministro dejó de estar allí. 17 minutos después, salió Iker al porche con el móvil en la mano y una cara que parecía haber envejecido 5 años en una noche. Nerea apareció detrás gesticulando. Discutieron. Lo supe por los movimientos bruscos, aunque no oía nada. Intentaron llamarme varias veces. No contesté. Media hora después llegó un repartidor con una caja grande, probablemente un electrodoméstico o algún mueble que habían comprado pensando que la vida seguía exactamente igual. Iker probó una tarjeta. Error. Nerea otra. Error. El repartidor se encogió de hombros con esa cortesía incómoda de quien no quiere meterse en problemas ajenos. Volvió a cargar el pedido y se fue. Yo vi desde la cafetería el instante exacto en que el rostro de Nerea cambió. Ya no era arrogancia, era vértigo.
Ese matiz me interesó más que cualquier grito. Se sentó en el escalón de la entrada y por primera vez desde que la conocía, pareció pequeña. Más tarde me llegó un mensaje suyo. Por favor, tenemos que hablar. No respondí enseguida. Llamé a un abogado de confianza, Esteban Llorca, al que había sacado de 2 líos urbanísticos cuando aún trabajaba como técnico para una promotora. Le resumí lo esencial. Me pidió documentación. Se la envié. A la media hora me dijo, es diáfano, propiedad tuya, ocupación por consentimiento, 0 contrato, 0 derecho a exigirte nada. Si quieres hacerlo limpio, les notificamos salida en plazo razonable y dejamos constancia. Eso era exactamente lo que quería, limpieza. Quedamos al día siguiente a las 10. Tiny, su despacho de la calle Colón. Llamé a Iker y le di hora y dirección. No preguntó demasiado cuando oyó la palabra abogado. Solo dijo, vale, con un tono que ya no sonaba a hijo discutidor, sino a hombre asustado por haber confundido comodidad con posición. Al cortar, me quedé un momento mirando el techo del hotel. Lo que más dolía no era Nerea. De ella uno podía esperar cálculo. Lo que desgarraba era Iker, incapaz de decir una sola frase a tiempo, cuando su mujer me humilló en un baño a las 3 de la mañana. Al día siguiente llegué antes que nadie. El despacho de Esteban olía a madera encerada y a documentos serios. Revisamos una última vez la carpeta. Escritura de la casa en Benimamet, facturas de compra del mobiliario principal, recibos de suministros, extractos con transferencias mensuales a la cuenta de Iker durante 28 meses, pólizas a mi nombre, todo ordenado. Esteban sonrió de lado. Hay venganzas muy escandalosas y venganzas que se firman con bolígrafo azul. La tuya es de las segundas. No es venganza, le dije. Es estructura. Mejor todavía. A las 9:50 entraron Iker y Nerea. Iker parecía no haber dormido. Nerea venía impecable, pero llevaba esa rigidez de quien se ha quedado sin margen. No nos saludamos con abrazos ni con fórmulas falsas. Nos sentamos. Esteban colocó delante de ellos una copia del expediente y empezó a explicar con voz neutra la situación jurídica. Propiedad exclusiva, suministros por cortesía del propietario, ausencia de contrato de arrendamiento, revocación del permiso de ocupación, plazo de 30 días naturales para abandonar la vivienda. Vi cómo Iker pasaba páginas cada vez más despacio. Vi cómo Nerea llegaba al extracto de las transferencias y apretaba los labios. Ahí estaban los números, alquileres que nunca pagaron, o seguro del coche de Iker, una deuda pequeña que yo cancelé sin comentario, la reforma del baño principal, los cargos del supermercado, la factura del veterinario de un perro que ni siquiera era mío. No tuve que decirles que vivían sostenidos por mí. La hoja lo decía mejor. No sabíamos que era tanto, murmuró Iker. No queríais saberlo, respondí. Nerea levantó la mirada. Ya no había insolencia en sus ojos. Había cálculo frustrado. Pensábamos que contribuíamos. Pensabais mau. Esteban no intervino. Sabía que aquella parte no era legal, sino humana. Iker se pasó una mano por la cara. Papá, lo de la otra noche estuvo fatal. Yo debería haber dicho algo. Sí, no añadí nada. No le regalé un alivio que no merecía. Nerea tragó saliva antes de hablar. No tenía derecho a hablarte así. La observé con calma. No. Lo siento. Lo sé, mentí. Porque no me importaba si lo sentía o no. Me importaba que lo entendiera. Esteban deslizó hacia ellos la notificación de salida para firmar el recibido. Iker firmó primero, con la mano tensa. Nerea lo hizo después. Cuando dejó el bolígrafo sobre la mesa, preguntó algo que llevaba horas queriendo soltar. ¿De verdad ibas a dejarnos sin nada? Me incliné apenas hacia adelante. No os he dejado sin nada. Os he dejado solo con lo que es vuestro. Se quedó inmóvil. Esa frase cayó en la sala con un peso que no necesitaba más adornos. Iker intentó negociar. Propuso que les devolviera al menos la cama, la mesa o parte de la vajilla hasta encontrar piso. Le dije que no, no por crueldad, sino porque por primera vez necesitaban sentir la relación real entre sus actos y sus consecuencias sin que yo amortiguara el golpe. Entonces ocurrió algo que no esperaba.
Nerea abrió su bolso, sacó una carpeta fina y la puso sobre la mesa. Ya que estamos siendo claros, dijo, yo también. Miré a Esteban. Él arqueó una ceja. Nerea abrió la carpeta y deslizó unas fotocopias hacia Iker. Mi hijo tardó 3 segundos en reconocer lo que tenía delante. Extractos de una cuenta que yo no conocía, mensajes impresos, reservas de hoteles, pagos a nombre de otra persona. La cara se le vació. ¿Qué es esto? Nerea mantuvo la vista fija en él. Lo que lleva 6 meses haciendo con Lucía, la de compras. El aire cambió de golpe. Yo no sabía nada de aquella traición. Esteban se echó hacia atrás, prudente. Iker empezó a negar demasiado rápido, como niegan los culpables que todavía confían en el volumen. No es lo que parece. Claro, dijo Nerea, con una media sonrisa helada. Igual que Ramiro tampoco parecía sostenernos. Por primera vez, entendí algo importante. Aquella mujer no era solo cruel. Era estratégica. Había soportado, calculado y esperado. Y quizá por eso precisamente había intentado aplastarme la noche anterior. Necesitaba sentirse por encima de alguien, porque ya intuía que con Iker estaba perdiendo el control. No dije una palabra durante casi 1 minuto. Los dejé mirarse con ese odio nuevo que nace cuando se derrumba la ficción de pareja perfecta. El despacho se llenó de verdades que ya no cabían en un tono civilizado. Iker intentó tocar la carpeta. Nerea la retiró. Ni se te ocurra, le soltó. Entonces me miró a mí. No te pedí perdón solo por educación. Lo hice porque anoche, después de todo esto, necesitaba descargar mi rabia con alguien que no se iba a defender. Te equivocaste de hombre, le dije. Fue la frase más parecida a una amenaza que pronuncié en todo el proceso. Y no necesité subir la voz. Iker se hundió un poco en la silla. Se le habían juntado en la misma mañana la ruina doméstica, la retirada de dinero, la salida de la casa y la exposición de una infidelidad. Hay hombres que solo entienden el peso de sus decisiones cuando se les cae encima de golpe. Mi hijo, al parecer, era uno de ellos. Papá, por favor. Empezó. Levanté una mano. No. Esto ya no va de por favores. Va de responsabilidades. Esteban retomó el hilo jurídico para cerrar aquella reunión antes de que degenerara. Acordamos horario para que recogieran sus cosas personales con presencia de un cerrajero y de la empresa de seguridad del barrio. Les di acceso temporal supervisado. Ni 1 minuto más. Cuando salimos del despacho, Iker me siguió hasta el descansillo. Nerea se quedó atrás, inmóvil, mirando el ascensor como si odiara a la ciudad entera. Papá, no quería que llegáramos a esto. Pues mira dónde hemos llegado. Sé que he fallado. Te has quedado corto. Sus ojos se humedecieron, pero ya no tenía edad para ofrecerme ese recurso como salvación automática. ¿Vas a cortar conmigo? Me tomé unos segundos antes de responder. Voy a cortar con la versión de mí que te permitía no crecer. Eso sí lo entendió. Lo vi en su cara. Los días siguientes fueron tensos y extrañamente limpios. Yo volví a la casa solo para supervisar reparaciones pequeñas y esperar al cerrajero. Cambié bombines, revisé ventanas, reinstalé la alarma y dejé la suite principal cerrada. No devolví muebles, no reactivé servicios. Iker y Nerea recogieron su ropa y sus objetos personales en 2 visitas separadas. Ni siquiera quisieron coincidir. La pareja que había entrado allí, hablándome como si yo fuera una molestia, salió convertida en 2 desconocidos que apenas podían sostenerse la mirada. La segunda vez que Iker vino, se quedó más tiempo en el pasillo. Miró las marcas antiguas de lápiz junto al marco de la cocina, las que Clara y yo habíamos ido trazando con su altura. No dijo nada. Se limitó a apoyar la yema de los dedos sobre una de ellas y apartarse. Con Nerea fue distinto. Llegó sola, vestida de negro, sin maquillaje, con una maleta grande y una caja de zapatos llena de papeles. No pidió entrar en más habitaciones de las necesarias. En el baño pequeño abrió la tapa del váter, leyó mi frase escrita en negro y soltó una risa breve, seca, sin alegría. «Te lo merecías», le dije. Me miró de lado. «Sí». Después cerró la tapa y siguió metiendo cosas en la maleta. Antes de irse, se detuvo en la puerta y dijo algo que no esperaba. «Tu hijo se creyó que el mundo entero iba a seguir poniendo cojines debajo de sus caídas.
No fui solo yo. No contesté, porque desgraciadamente tenía parte de razón. Cuando por fin la casa quedó vacía de ellos, caminé solo por el salón desnudo. No había sofá, ni mesa, ni televisión, solo luz entrando por los ventanales y el eco de mis pasos. Podría haberme sentido solo. Sin embargo, lo que sentí fue espacio. Espacio para volver a decidir sin pedir permiso. Espacio para colocar otra vez mis cosas según mi medida. Espacio incluso para el dolor viejo de Clara, que en aquella casa nunca había desaparecido del todo y que yo había tapado con compañía equivocada. Volví a traer del guardamuebles solo lo imprescindible. Mi butaca de lectura, una mesa pequeña, una lámpara, la vajilla sobria, la cama buena para mi habitación y el aparador del comedor. El resto se quedó guardado. No quería reconstruir la casa anterior. Quería otra. 2 semanas después, recibí una llamada de Iker. Esta vez no hablaba desde la urgencia, sino desde el cansancio. Había alquilado una habitación temporal cerca del puerto. Nerea se había ido con una amiga a Castellón. La empresa donde trabajaba él estaba revisando internamente unos gastos dudosos ligados a sus escapadas con Lucía, y la relación paralela también había explotado. No me pidió dinero. Eso ya era un avance. Me pidió verme. Acepté, pero en una terraza pública, a plena tarde. Nos sentamos frente a frente con 2 cafés y un ruido constante de tráfico alrededor. Iker parecía más delgado. No dramatizó. Tampoco yo. Me contó que llevaba días pensando en una frase que le dije en el descansillo del despacho. Que iba a cortar con la versión de mí que le permitía no crecer. Creo que vivía como si todo fuera reversible, admitió. Como si bastara con que tú siguieras ahí. Asentí. Y no estabas solo, añadió. Yo también te borré de tu propia casa. Por primera vez sentí algo parecido a una grieta útil en él. No perdón completo, no redención instantánea, solo una grieta por donde podía entrar la realidad. Le puse una sola condición si quería conservar alguna relación conmigo. Terapia y distancia. No supervisaría su vida, no financiaría ninguna reconstrucción. No escucharía excusas sobre Nerea ni sobre Lucía. Si algún día volvíamos a sentarnos como padre e hijo, sería con 2 hombres capaces de decir la verdad sin esperar rescate. Iker aceptó. No sé si por convicción o porque por fin entendía que conmigo ya no servían las fórmulas vacías. En cualquier caso, aquello ya no dependía de promesas, sino de hechos. Un mes después, terminé de redecorar la casa. No con lujo, sino con intención. Pinté el pasillo de un tono más claro, cambié la iluminación del salón y convertí la suite principal en un estudio con planos antiguos, herramientas, libros de arquitectura y una mesa grande donde empecé a dibujar por placer reformas que nadie me había encargado. Por las mañanas desayunaba sin prisas junto a la ventana. Por las noches dejaba el baño pequeño e impecable, más por costumbre que por ironía. A veces todavía recordaba la voz de Nerea cortándome en la oscuridad. Ya no dolía igual. Porque el insulto pierde fuerza cuando uno deja de vivir dentro del marco que le da sentido. Entre la reunión del despacho y la salida definitiva de ambos, hubo otro momento decisivo. 2 noches después, sobre las 11:30, la alarma del jardín me envió una notificación al móvil. No saltó completa. Fue un aviso de presencia en el lateral de la parcela. Llamé a la empresa de seguridad y pedí verificación. Después conduje hasta allí. Cuando llegué, encontré a Iker en la entrada trasera, empapado por una llovizna fina, intentando abrir con un juego antiguo de llaves que yo aún no había retirado de su llavero. No estaba solo. Nerea esperaba dentro del coche, con el motor encendido. Ni siquiera habían sido capaces de ponerse de acuerdo para invadir la casa con dignidad. Solo queríamos recoger unas cosas más, dijo Iker, sin mirarme. A medianoche y entrando por detrás respondí. ¡Qué casualidad! La puerta del copiloto se abrió y Nerea salió dando un portazo. Nos has convertido en delincuentes por querer recuperar lo nuestro. Lo vuestro lo habéis recogido con hora, firma y testigo. Lo demás es mío. Se hizo un silencio tenso, mojado, feo. Entonces vi el verdadero motivo. En el maletero del coche asomaba una carretilla plegable. No venían a por una caja olvidada. Venían a llevarse lo que pudieran. Nerea dio un paso al frente, con el pelo húmedo pegado a las sienes y la rabia desordenándole la voz. Perdió por fin la máscara elegante que tanto cuidaba. ¿Te crees mejor que todos porque pagas cosas? No, me creo dueño de lo que he pagado. Nos has humillado.
Me humillasteis vosotros primero. El vigilante de seguridad llegó entonces y aparcó detrás de mi coche. No hubo necesidad de levantar la voz. Su presencia bastó para que la escena cambiara de forma. Iker me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación. Yo lo vi claro. Seguía intentando resolver las consecuencias de su vida con el mismo método de siempre, entrar en lo mío y llevarse un poco más. Mañana hablas con Esteban, si crees que te falta algo, dije. Esta noche os vais. Nerea abrió la boca para seguir, pero Iker le tocó el brazo. Fue la primera vez que lo vi frenarla. Tarde, sí, pero la frenó. Subieron al coche y se marcharon bajo la lluvia. Yo me quedé un rato junto a la verja, sintiendo el agua en la cara y entendiendo que el problema nunca había sido una sola frase cruel, sino la costumbre de pensar que mi paciencia era un recurso explotable. Al día siguiente, Esteban me llamó nada más revisar el parte del vigilante. Han cometido una estupidez útil. Eso suena bien. Suena a que si vuelven a intentarlo, el margen se acabó. No necesité más. Guardé el informe en la carpeta y seguí con las reparaciones. Cambiar una cerradura, reapretar una bisagra, sanear una junta de la ducha, nivelar una puerta corredera. Tareas pequeñas que, en cualquier otra semana, habrían sido simple mantenimiento. Sin embargo, cada ajuste tenía ahora algo simbólico. Era como si la casa, desordenada por años de cesiones, me pidiera volver a colocar cada pieza en su sitio exacto. También hubo vecinos. Siempre los hay. Doña Mercedes, la de enfrente, fingió interés por mis geranios para preguntarme en realidad si el chico y la chica estaban bien. No le di novela. Le dije que se estaban mudando. Me respondió con esa media sonrisa de quien ya sabía demasiado por haber visto un camión de mudanzas, una furgoneta de la luz y un abogado entrando en la casa en menos de una semana. En otro momento me habría incomodado el comentario ajeno. Esta vez no. La vergüenza pertenece a quien cruza los límites, no a quien los restablece. Una tarde, mientras ordenaba herramientas en el nuevo estudio, encontré una caja antigua con cintas de vídeo doméstico y fotos en papel. Encima de todas estaba una imagen de Iker con 9 años, en pantalón corto, sujetando un nivel como si fuera una espada. Yo estaba agachado a su lado, enseñándole a comprobar si una balda quedaba recta. Detrás, Clara se reía mirando a cámara. Me senté en el suelo con la foto entre las manos y comprendí algo que me costaba aceptar. No solo había fallado Iker al callar. También había fallado yo al convertir el amor en un colchón permanente. Lo había protegido tanto del golpe que acabó pensando que el mundo entero tenía obligación de amortiguarlo. Esa misma noche le escribí un único mensaje. No confundas esta distancia con odio. Confúndela con el precio real de tus actos. No respondió de inmediato. Lo hizo al amanecer siguiente. ¿Lo entiendo? ¿O estoy empezando a entenderlo? Era poco, pero era más verdad que todas las justificaciones anteriores. Nerea, en cambio, reapareció una semana más tarde de forma inesperada. Me llamó desde un número oculto. Estuve a punto de no contestar, pero lo hice. Su voz sonaba serena, demasiado serena. Tengo algo tuyo. Si es mío, déjalo con Esteban. No, esto prefiero dártelo yo. Quedamos en una cafetería junto al antiguo cauce del Turia, a plena luz del día. Llegó puntual, sin ese aire altivo de otras veces. Se sentó, pidió un té y sacó de su bolso una cajita metálica pequeña. Dentro había un reloj de pulsera de acero que yo daba por perdido desde hacía meses. Me lo había regalado Clara en nuestro 20º aniversario. Lo encontré hace tiempo entre unas mantas del armario grande, dijo. Iker quiso venderlo cuando empezó a tener problemas con la tarjeta. No lo hizo, porque yo se lo impedí. Sentí una punzada seca en el pecho, no por el reloj, por lo que revelaba. ¿Me estás diciendo que mi hijo pensó en vender esto? Nerea sostuvo mi mirada. Te estoy diciendo que tu hijo llevaba más tiempo descomponiéndose del que tú creías. No había compasión en su tono, pero tampoco mentira. Yo cerré la caja y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. ¿Por qué me lo devuelves ahora? Se quedó unos segundos mirando la taza, porque yo te falté al respeto, pero eso no significa que quiera parecerme a él. Fue una frase dura y exacta. Comprendí entonces que entre ellos ya no quedaba nada que rescatar. Ni amor, ni alianza, ni siquiera interés común, solo cuentas cruzadas.
Antes de irse, Nerea dijo algo más. «Tú crees que yo fui el veneno de esa casa. No lo fui sola, no la contradije, porque en una cosa tenía razón. Los derrumbes importantes nunca ocurren por un solo golpe, sino por años de pequeñas cargas mal repartidas». Ella puso la crueldad visible. Iker puso la cobardía. Yo puse un exceso de concesión, y la suma acabó reventando a las 3 de la mañana por una cisterna rota. Con el paso de los días, empecé a notar cambios que no tenían nada que ver con ellos, y sí conmigo. Volví a caminar mejor, volví a dormir del tirón, volví incluso a cocinar con gusto, algo que había dejado de hacer porque Nerea siempre encontraba una forma de criticar la sal, el aceite, la hora o el olor de cualquier guiso. Preparé un arroz al horno un sábado y comí en silencio, con la ventana abierta, oyendo a unos niños jugar en la calle. En otro tiempo habría confundido ese momento con tristeza. Ahora supe reconocerlo. Era paz. Esteban me recomendó, además, formalizar un testamento nuevo. Lo hice sin dramatismos, no para castigar a Iker, sino para impedir que el futuro volviera a construirse sobre suposiciones cómodas. Dejé disposiciones claras, porcentajes nítidos y una cláusula simple. Nadie viviría en esa casa por mera inercia emocional. Quien entrara allí en adelante tendría que hacerlo con respeto, acuerdo y límites. Firmé el documento con una mano firme que me hizo sentir más joven que en mucho tiempo. Semanas después me crucé con Lucía, la compañera de compras, por pura casualidad, en una ferretería de Campanar. Yo buscaba unas brocas nuevas. Ella, al parecer, pintura para una mudanza improvisada. Nos reconocimos a la vez. Su incomodidad me confirmó todo lo que Nerea había mostrado en aquel despacho. No le di conversación, solo la saludé con educación y seguí eligiendo herramientas. Hay momentos en los que uno descubre que ya no necesita participar en el drama ajeno para saber que existe. Basta con verlo pasar y no abrirle la puerta. El día que volví a colocar el reloj de Clara sobre la mesa del estudio, sentí que el círculo se cerraba de verdad. No porque recuperara un objeto valioso, sino porque ese reloj había vuelto a una casa donde por fin nadie lo miraría pensando en venderlo, usarlo o apropiárselo sin merecerlo. Lo dejé junto a los planos, a la libreta negra y a una taza de café recién hecho. La luz de la tarde caía sobre la esfera metálica con una calma tan limpia que casi dolía. El verdadero payoff no llegó con los cortes, ni con el camión, ni con el despacho del abogado. Llegó un domingo al mediodía, cuando sonó el timbre, y al abrir encontré a Iker al otro lado con una caja de herramientas en la mano y una pieza nueva de cisterna. Se quedó en el umbral, incómodo, sin intentar entrar. «No vengo a pedir nada», dijo, «vengo a arreglar lo que no arreglé. Si me dejas». Lo miré unos segundos. No era el hombre completo que yo habría querido ver, pero tampoco era ya el hijo blando que bajó los ojos mientras me humillaban. Me aparté para dejarle pasar. Fue directo al baño pequeño, desmontó el mecanismo viejo, cambió el pulsador y probó la descarga 3 veces. Funcionó perfecto. Yo lo observé desde la puerta, en silencio. Cuando terminó, levantó la tapa y vio por dentro la frase que yo había escrito semanas antes. «Ahora sí está limpio». Se quedó quieto. Luego cerró despacio. «La merecí», murmuró. «La merecisteis los dos», asintió sin discutir. Después dejó la herramienta sobre el lavabo, se limpió las manos y me miró de frente por primera vez en mucho tiempo. «Estoy en terapia». No sonreí. Pero le creí. No lo invité a comer. No le ofrecí volver. No hice un discurso sobre segundas oportunidades. Nos quedamos unos segundos en el pasillo, entre las marcas de lápiz antiguas y la luz limpia del mediodía. Él entendió que aquello no era un final feliz de televisión, era algo mejor, un límite respetado. «Ya te llamaré», dijo. «Hazlo cuando tengas algo real que contar». Volvió a asentir y se fue. Lo vi cruzar el jardín sin girarse. Esa vez su silencio no fue cobardía, fue trabajo. Cerré la puerta y me apoyé un segundo en la madera. La casa estaba tranquila, no vacía, tranquila. En la cocina sonaba la cafetera nueva. En el estudio me esperaba un plano a medio hacer. En el baño pequeño, la cisterna descargaba con la firmeza que debió tener siempre. Pensé en Clara, en cómo se habría reído al verme convertir un insulto nocturno en una demolición selectiva y luego en un renacimiento doméstico. Pensé también en algo que había aprendido demasiado tarde. Ayudar no es ceder tu sitio hasta desaparecer. A veces, ayudar de verdad
consiste en retirar el soporte antes de que todos terminen, creyendo que el edificio se sostiene solo. Y así fue como la frase más cruel que escuché a las 3 de la madrugada terminó devolviéndome la casa, el respeto y hasta a un hijo que por fin tuvo que mirarse sin atajos. No necesité gritar, ni vengarme a golpes, ni hundir a nadie con teatro. Bastó con cerrar el grifo invisible que los mantenía cómodos y dejar que la verdad hiciera el resto. Si esta historia te tocó o te hizo pensar en tus propios límites, déjamelo en comentarios, dale like y suscríbete para más dramas así.